Bueno, buenas tardes a todos. Me siento un poco como esos jugadores de fútbol que entran casi en tiempo de descuento y tienen que tratar de hacer algo en pocos minutos. Pero bueno, vamos a tratar de hacer. La idea es tirar 4 o 5 lineamientos del mercado interno, ¿sí? De los indicadores ganaderos y algunas cuestiones que hacen al consumo y al funcionamiento de nuestra economía, ¿sí? Lo primero que quiero rescatar es el valor en términos históricos en dólares de la hacienda, ¿sí? Si analizamos una serie histórica de principios del 90 a la fecha, después de la crisis y la liquidación de Hacienda, vino un periodo en donde, en términos dolarizadas, la Hacienda está bastante bien cotizada. Es más, en el transcurso del último tiempo o del último año, de marzo del 17 al del 16, podríamos decir la Hacienda en dólares está un 10% por encima en términos de valor dólar, ¿sí? En términos de costos, ¿sí? Para una actividad de cría, ustedes saben muy bien, la Pampa es fundamentalmente una zona con mucha importancia de cría y puntualmente la zona del Caldén, ¿sí? La del Caldenán, tiene un 70% destinada a la actividad cría, tanto en establecimientos como rodeo. Los costos, ¿sí? han permanecido bastante constantes. ¿Sí? Esta es información del Ministerio de Agroindustria del último boletín de marzo de este año. La línea roja, en términos constantes, reitero, plantea una evolución bastante amesetada de los costos, ¿sí? Y sobre todo en una provincia como esta, y por los sistemas de producción de bajo costo por decir, eso termina siendo una ventaja en términos de rentabilidad. Si uno analiza dentro de la ganadería las distintas categorías, ¿sí? Cría e invernada, lo que ven aquí es la típica relación entre los precios de ternero y novillo, ¿sí? Y lo que se ha visto en los últimos años es, sobre todo en los últimos 5 años, un promedio por encima a favor de esta relación. ¿Sí? En términos históricos ha habido una mejor relación ternero-novillo, un favorecimiento de la actividad cría. Obviamente, lo que ustedes ven ahí, esa caída de la relación tiene que ver fundamentalmente con periodos de zafra, con mayor disponibilidad de terneros y una caída de esta relación que se recupera siempre a fin de año. En los últimos 5 años, les diría, y puntualmente los últimos 2015 y 2016, con las perspectivas de un nuevo marco institucional, hubo un cambio de expectativas que llevaron a una revalorización de vientres, ¿sí? Esta información también es del Ministerio de Agroindustria y lo que les muestra es la relación histórica entre el precio de una vaquillona preñada y el equivalente a vacas manufacturas, ¿sí? Entonces, el histórico les dice ese valor está ubicado entre 2 y 2,50, ¿sí? Fíjense en el año 2015 y 2016 cómo encontramos valores por encima, de alguna manera mostrando el interés por vientres, ¿sí? Entre esas dos comparaciones. Y bueno, habría que ver si eso se sigue manteniendo hoy en día. Si analizamos los indicadores que hacen referencia al porcentaje de hembras a faena, encontramos que en el trimestre, o en los últimos 3 meses, primer trimestre del 2017, porcentaje de hembras a faena 42,5. Uno dice, bueno, estamos entrando en un periodo de retención, de liquidación, o se está atenuando la retención, habrá que ver cómo sigue esta historia, pero claramente está marcando una atenuación del periodo de retención. Lo mismo el peso de faena, en el último mes de marzo el peso promedio de faena de res cayó de 227 kilos a 224 kilos. Esto puede ser también o está relacionado con una señal que indicaría una ralentización de la retención. Una mirada más coyuntural de las últimas semanas o los últimos meses. A la izquierda lo que tienen son los valores en el cuadro de arriba de la recuperación de los precios de Hacienda de Liniers en la semana del 7 de abril. En promedio un 23% para las categorías novillo y novillito.
Y a la derecha, la semana previa, estos son datos bien frescos también, con otra recuperación de precios, inclusive algunos precios récord, ¿sí? Coyunturalmente está marcando una recuperación del valor real de la hacienda, ¿sí? Si se fijan en el gráfico la línea amarilla indica el precio real, o sea, quitado el efecto inflacionario, y hay en estos últimos 3 meses una recuperación de ese valor real. Igual, bueno, esto lo vamos a pasar. Esto tiene que ver también con una cuestión de estacionalidad, ¿no? El precio del novillito estacionalmente, estamos en el mes de marzo, en uno de los más altos, comparando los distintos meses del año. Pero yo les decía, más allá de esta recuperación estacional, cuando uno analiza el periodo de un año hacia atrás, la hacienda, a pesar de esta última recuperación, ha ido por debajo del valor inflacionario, ¿sí? La inflación ha ido aumentando mucho más que el valor de la hacienda. Bueno, esto es lo mismo, la relación ternero-novillo, pero marcando la circunstancia bien coyuntural, una mayor disponibilidad de terneros hace que lleguemos casi a un precio de paridad, ¿sí? Esto, analizando alguna relación insumo-producto, también es dato del Ministerio de la Industria. La relación histórica de la cantidad de kilos de novillo para comprar una tonelada de maíz se encuentra entre 100 y 120 kilos de novillos, y fíjense en qué momento nos encontramos con un precio de 2.300 FAS del maíz. Estamos en una relación cercana a los 70, o sea, estamos ante una buena... nuevamente posicionándonos ante una nueva relación insumo-producto, con lo cual abre nuevas perspectivas para la cría con, digamos, la engorda a corral. Esta es la situación de oferta de carne. Hace un ratito Jorge hablaba bueno, la liquidación y la caída de stock. Hay una recuperación del stock en Argentina. No se ha manifestado todavía en más carne, porque bueno, de hecho hubo un periodo de retención desde 2015 y 2016, pero ha empezado a aparecer más carne en el mercado interno, ¿sí? De hecho, estamos hablando de un 3,2% más de carne en términos de producción y un 4,4% más en términos de faena, ¿sí? Eso si comparamos el primer trimestre de este año, que es la línea roja, versus la línea verde, que es el primer trimestre del año pasado. Vamos a precios, ¿sí? ¿Qué pasó el último año y fundamentalmente el último mes? Esto surge de estudios de mercado que hace el IPCBA en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Es un relevamiento de 200 puntos de venta y aprovecho, hago el anuncio, a partir del mes que viene el IPCBA extiende el relevamiento de precios minoristas a las ciudades de Córdoba y Rosario, ¿sí? O sea, vamos a tener también un termómetro de lo que pasa en estas dos importantes ciudades del país. El último mes la carne pegó un salto del 7%, 7,3%, ¿sí? En parte recuperando o ajustando precios de esta meseta que tuvo durante buena parte del año pasado. A la izquierda tienen la evolución del precio en supermercados y en carnicerías. Supermercados la línea de arriba y carnicerías la de abajo. Fíjense la situación que se da en marzo del 2017, por primera vez en mucho tiempo, la carne vacuna en carnicerías, el precio promedio prácticamente está igualando carnicerías y supermercados, cuando todo este tiempo atrás, para que se den una idea, en marzo del 2016 había una diferencia de 13 pesos, ¿sí? En las carnicerías se pagaba la carne en promedio 13 pesos más barata que en supermercados, y hoy prácticamente no encontramos diferencia, estamos hablando de 121 y 121,8 pesos, ¿sí? Es un dato a tener en cuenta porque marca una diferencia con respecto a un año atrás. Y a la derecha tienen la evolución de precios de carnes y carnes alternativas, ¿sí? La de arriba es carne vacuna. Encontramos cerdo, el corte pechito de cerdo, que es uno de los que mide el IPCBA, y pollo, ¿sí? Abajo.
El dato importante, si uno lo analiza en términos bien coyunturales, de marzo a febrero, la carne, como les decía, carne vacuna aumentó un 7,3% y el pollo aumentó un 14%. ¿Sí? Y si lo analizamos en términos de un año, vamos a ver que hay también diferencias en el comportamiento. Lo importante es el análisis estructural. ¿Qué es lo que viene pasando más allá de los ajustes que puede haber mensualmente o inclusive en periodos de un año? El pollo y el cerdo se han venido abaratando respecto a la carne vacuna. ¿Sí? En el año 2006, con el equivalente a un kilo de asado, al precio de un kilo de asado, se podían comprar 2 kilos de pollo. Y actualmente, con el equivalente del precio de un kilo de asado, se pueden comprar más de 3 kilos de pollo. Ahí está un poco la dimensión del abaratamiento de la carne aviar respecto a la vacuna. Con el cerdo pasa algo parecido, no es tan marcado, pero sí también se va de a poco abaratando. Jorge hizo algunas referencias de preferencias y gustos, y esto siempre lo muestro porque el estudio de mercado que hace el IPCBA permite discriminar o desagregar cuánto se castiga o cuánto se premia al valor promedio de la carne, ¿sí? Para los distintos cortes, según estemos hablando de categorías como ternera u otras categorías, ¿no? Pero concéntrense en esta situación, por ejemplo, valor promedio de la carne durante el mes de marzo, mes pasado, 121,6 pesos, ¿sí? Si hablamos específicamente de carne de ternera, la carne de ternera tiene un valor casi 8% más cara que es el valor promedio. Y la carne de novillo tiene un valor 6,6% más barata que el valor promedio. Esto es para que ustedes vean, en términos de gustos y preferencias, cuánto se castiga y cuánto se premia la carne de distintas categorías. Esto también conspira o no favorece desde la demanda la búsqueda de animales con mayor peso de faena. Coyunturalmente estamos ante una caída de consumo, ¿sí? Si analizamos el primer bimestre, el dato comparado del 2017 contra el 2016, el consumo cayó a razón de 2 kilos, ¿sí? por habitante por año, ¿sí? De casi 59 a 57 kilos. Esto hay que contextualizarlo en el marco de una caída general de consumo, ¿sí? Hay dato de CAME, una de las cámaras minoristas, que habla que durante el primer trimestre del 2017 hay una caída general de consumo de bienes y servicios de 3,7%. ¿Qué es lo que puede llegar a influir de acá en adelante? Un tema es la inflación. ¿Sí? Si bien es cierto que se viene desacelerando, también es cierto que es difícil de domar. ¿Sí? No va a la velocidad que sería deseable, sobre todo para aquella gente de menores ingresos. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué expectativas o perspectivas tiene? Este es un indicador que saca mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella, y la gente tiene en la cabeza hacia adelante que el nivel de inflación va a seguir siendo alto. ¿Sí? Fíjense, arriba de 30%. ¿Sí? Esto es representativo de todo el país. La gente de capital piensa que la inflación va a ser menos, pero la del interior que va a ser más. Esto es lo que está en la cabeza de la gente. Jorge se refirió a mercados externos. Yo quiero hacer simplemente 3 o 4 comentarios que también tienen que ver con esto de los mercados externos. Hoy el negocio funciona sobre la base del mercado doméstico, ¿sí? 9 de cada 10 kilos nos lo comemos aquí adentro y son la base del negocio. Ahora, ¿cómo podría integrarse esto mejor con los mercados internacionales? Fíjense, esto es un índice, el índice iPhone, ¿sí? Habrán visto la publicidad de iPhone que salió por estos días. Está expresado el valor en dólares del mismo aparato en distintos lugares del mundo. ¿Sí? Para que se den una idea, el valor más caro del dólar en iPhone está en Argentina, ¿sí? Alrededor de $1.800. Y fíjense, en países como Brasil o como Chile estamos hablando de casi $1.000.
Fíjense la diferencia que hay en términos de dólares del mismo aparato. Esto tiene que ver con una situación de atraso cambiario. La Universidad de Belgrano marca en uno de sus últimos estudios un atraso cambiario de alrededor de 20 y pico %, ¿sí? Y esta situación de que Argentina está cara en dólares, si la pasamos a una cuestión más de insumos o más de industria, también decimos, bueno, el costo laboral de la industria en Argentina en dólares es mucho más caro que el de países competidores. $13 la hora en Argentina versus 6, 5 y pico en Brasil y México, para poner algún ejemplo. Argentina tiene un 30% de los combustibles más altos respecto a otros países de la región, ¿sí? Para que se den una idea, el transporte de una media res, el costo de transporte se calcula en alrededor del 10% del valor de media res. Sin lugar a dudas, combustibles tienen mucho que ver en ese valor. Logística, mover un contenedor adentro de Argentina equivale a llevarlo, traerlo desde China 7 veces. ¿Sí? Moverlo de Buenos Aires a Mendoza equivale lo mismo a 7 veces haberlo llevado y traído de China. Fíjense, es el elevado costo logístico que tiene nuestro país. Presión tributaria, este es un trabajo que hizo el Instituto con la Universidad Nacional de La Plata, analizando cómo se había modificado la presión tributaria de distintos países líderes en el comercio mundial de carne, y lo que se ve es que entre el 2000 y el 2013, Argentina aumentó 13 puntos la presión tributaria. Fíjense, Brasil 5,5, Uruguay 5,5, 5,6, 5,5, o sea, menos de la mitad. Y otros países competidores y líderes en el mercado mundial de carne, inclusive han disminuido su presión tributaria. Esto es un dato verdaderamente a tenerlo en cuenta. Y como para ir cerrando también, me parece que esto no hay que perderlo de vista, ¿sí? Esta cuestión de qué está pasando en Argentina, porque la búsqueda de tratar de contener la inflación con tasas, digamos, y la suba de tasas, eleva el costo financiero y el costo del dinero en Argentina. De hecho, si uno compara contra otros países del mundo o contra otros países de Latinoamérica, el costo del dinero en Argentina, medido a través de tasa de interés, es terriblemente más alto que el de países competidores. Eso de ninguna manera favorece la actividad productiva. Ni hablar si empezamos a ver cómo juega esta tasa de interés respecto al dólar o a la inflación. Y ahí se ve, como dice ese artículo, dos efectos. Toda digamos, la plata invertida vía tasas de interés termina perdiendo contra la inflación, ¿sí? En este caso acá está expresado como tasa de interés real. Fíjense, Argentina tiene un descontado el efecto inflacionario, termina con una tasa negativa, pero más allá de esa pérdida contra la inflación, cuando se hace la evaluación en términos patrimoniales con dólares, estas inversiones terminan siendo mucho más importantes y beneficiosas en términos de dólares, ¿sí? Aquel que juega con las tasas de interés, ¿sí? Y después se pasa a dólares, termina con unas inversiones en dólares muchísimo más altas que en otros lugares del mundo. Mientras esta situación siga manifestándose en términos del contexto, verdaderamente va a ser muy difícil pensar en las actividades productivas, no solo las ganaderas, cualquiera, porque tienen un impacto en esta cuestión. Habrá que ver cómo sigue la película, ¿sí? Sobre todo a raíz de la última decisión del Banco Central, pero resumiendo la historia, acá el mercado interno va a ser clave. ¿Qué es lo que va a pasar con la inflación en relación a cómo puede afectar el consumo y el poder adquisitivo? Y en relación al mercado externo, creo que va a ser importante el tipo de cambio, si verdaderamente va a salir de ese atraso que tiene hoy, pero va a ser también muy importante trabajar sobre otras cuestiones de competitividad como las que les mencioné, ¿sí? Costos logísticos, infraestructura, costos laborales, etc. Le agradezco la atención prestada. Queda a disposición por si llega a haber algún tipo de preguntas. Muchas gracias.
Jorge Torelli, Adrián Bifaretti, muchísimas gracias.